El régimen de Francisco Franco se mantuvo desde el año 1939 hasta el año 1975 y fue una dictadura caracterizada por la oposición al comunismo y a la democracia liberal, y por la defensa del tradicionalismo y de la unidad de España. Franco era el jefe del Estado y ostentaba el título de caudillo de España. Concentraba todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y era asimismo generalísimo de los ejércitos, con mando supremo sobre ellos. Todos los partidos, sindicatos y asociaciones políticas fueron declarados ilegales, y sus militantes fueron perseguidos y encarcelados. Solo se permitió el partido de la Falange Española Tradicionalista y de la Junta Defensiva Nacional Sindicalista, del que Franco era su máximo dirigente. De él dependía la Central Nacional Sindicalista, que era un sindicato de tipo vertical que integraba a patronos y obreros. Las Cortes Democráticas y las elecciones fueron suprimidas. Franco legislaba por decreto ley y su poder era vitalicio, otorgándose asimismo la potestad de nombrar a su sucesor. Todas las instituciones republicanas fueron desmanteladas y se suprimió la Constitución de 1931, al mismo tiempo que se eliminaron las libertades democráticas individuales y colectivas. También se decretó la abolición de los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco, y se prohibieron todo tipo de manifestaciones de carácter nacionalista. La dictadura pretendió dar una imagen de legalidad, que asimilara sus leyes e instituciones a las de una democracia, pero sin serlo. Por ello, en 1938, el Fuero del Trabajo declaraba los principios laborales del nuevo régimen, pero prohibía los sindicatos libres y la huelga. En 1942, la ley constitutiva de las Cortes Españolas creó unas Cortes consultivas que no tenían poder legislativo, y sus miembros, llamados procuradores, no eran elegidos por sufragio universal. En 1945, el Fuero de los Españoles era una pseudo-declaración de derechos cívicos, y la ley de referéndum contemplaba las consultas populares para determinadas leyes. Y en 1947, la ley de sucesión preveía una monarquía como sucesora del franquismo. La victoria franquista en la guerra civil significó el triunfo de los grupos que con la República temieron perder sus antiguos privilegios. De ese modo, la gran burguesía, el ejército y la Iglesia Católica apoyaron un régimen que garantizaba su poder e influencia. La gran burguesía de los propietarios de tierras, de la banca y los negocios tuvo carta blanca para el ejercicio de su dominio económico. La reforma agraria republicana fue anulada y las relaciones laborales pasaron a depender del Ministerio de Trabajo. El ejército, vencedor de la guerra y garantía de la continuidad del régimen, poseía unos efectivos muy numerosos, y sus mandos ejercían multitud de cargos políticos, e incluso puestos importantes en las empresas. Respecto a la Iglesia Católica, Franco estableció la confesionalidad del Estado. El divorcio se suprimió, el matrimonio religioso volvió a ser obligatorio, se reintrodujo la enseñanza religiosa y se restableció el presupuesto para el culto y el clero. A lo largo de los años, el franquismo fue variando sus aliados internacionales. En consecuencia, podemos establecer tres grandes etapas. Desde 1939, dio su apoyo a las potencias fascistas de Alemania y de Italia. Aunque no intervino en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno español envió un grupo de voluntarios, la División Azul, al frente alemán del Este, para luchar contra Rusia. En 1945, la derrota del fascismo provocó una etapa de aislamiento internacional. En 1946, el régimen franquista fue condenado por la ONU, que recomendó la retirada de España de los embajadores de todos los estados democráticos. El aislamiento empezó a romperse en 1953, cuando España pactó unos acuerdos de colaboración con Estados Unidos y firmó un concordato con el Vaticano. Ello significó el inicio de una nueva etapa de relaciones internacionales, que supusieron el reconocimiento internacional del franquismo y su asentamiento definitivo. En el nuevo contexto de la Guerra Fría, el anticomunista Franco pasó a ser un fiel aliado de la política americana contra la Unión Soviética. En 1939, España era un país destrozado por la guerra civil, que comportó un hundimiento demográfico. Se calcula que el conflicto causó unos 550.000 muertos y unos 400.000 exiliados. Parte de la industria, de la agricultura, de las vías de comunicación y de los medios de transporte había sufrido importantes destrozos. Asimismo, la producción descendió muy por debajo del nivel de antes de la guerra. Por otro lado, para la mayoría de la población, es decir, para los obreros, para los campesinos y para la clase media, la vida cotidiana venía marcada por la falta de alimentos, los cuales tenían un precio alto. Los salarios eran bajos y su capacidad adquisitiva resultaba muy escasa, lo que provocaba la extensión de la pobreza e incluso de la miseria. Pero al mismo tiempo fueron años de euforia y enriquecimiento fácil para unos pocos sectores de la sociedad, como los jerarcas del régimen, los grupos sociales más vinculados al poder o los especuladores, que se enriquecían con la escasez de productos
y con los bajos salarios de los obreros. En la posguerra, la política económica del franquismo se caracterizó por un gran intervencionismo del Estado en la producción y distribución de los bienes, fijación de precios, reglamentación de los salarios y control sobre el comercio exterior. Por otro lado, el régimen aspiraba a la autarquía económica, impulsada también por el aislamiento y el boicot internacional. Se pretendía la autosuficiencia y el fomento de la producción nacional, es decir, autoabastecerse de la mayoría de productos y limitar al mínimo las importaciones para no depender del exterior. Para fomentar el desarrollo de la industria, se creó el Instituto Nacional de Industria y se fundaron empresas públicas que se ocupaban de los sectores no rentables para la iniciativa privada, pero necesarios para la economía del país. Además, se siguió una política proteccionista que gravaba con fuertes aranceles las importaciones y limitaba la entrada de capital extranjero. La autarquía fue un desastre para la economía española, que tardó muchos años en recuperar el nivel anterior a la guerra. La agricultura y la industria crecieron muy lentamente. El comercio con el exterior era mínimo y la escasez de bienes de consumo duró largos años. En consecuencia, el nivel de vida y la renta per cápita española no alcanzaron las cifras de 1936 hasta 1953. Habría que esperar a la década de 1960 para que el crecimiento de la economía permitiese la mejora del nivel de vida para la mayoría de los españoles. El descenso de la producción y la escasez de alimentos impusieron el racionamiento. Mediante la cartilla de racionamiento se repartían entre la población algunos productos de primera necesidad. Igualmente, un sistema de cupos distribuía entre las industrias las escasas materias primas o fuentes de energía: hierro, algodón, carbón, petróleo. El racionamiento dio lugar al surgimiento del extraperlo y del mercado negro, mediante los cuales los especuladores vendían los productos de forma clandestina a precios abusivos, a menudo el doble o el triple del mercado oficial. El racionamiento, los elevados precios de los productos en el mercado negro y los bajos salarios provocaron el hambre y la pobreza de buena parte de la población española. El franquismo supuso el fin de la democracia y de las libertades para todos los españoles, pero para las mujeres significó mucho más: la pérdida de todos los derechos que habían conseguido durante la Segunda República y la consolidación de un sistema de valores machista que la retornaba al hogar y la consideraba inferior, tanto jurídica como legalmente. Se defendía que el hombre tenía unas capacidades físicas e intelectuales superiores y que la función social de la mujer era complementaria. Mientras el hombre se encargaba de los asuntos públicos, la mujer se ocupaba del ámbito doméstico. La mujer casada perdió su capacidad legal y el marido se erigió en el administrador de los bienes de su esposa y en su representante legal. Se anuló el derecho al divorcio y se prohibieron el uso de anticonceptivos y el aborto. El Código Penal volvió a restablecer el delito de adulterio y concubinato, que solo se castigaba en caso de que fuese cometido por la mujer. En el terreno laboral, se intentó alejar a la mujer casada del trabajo fuera del hogar. Se aceptó la desigualdad laboral entre sexos y el despido de las mujeres, tras una compensación económica cuando contraían matrimonio. Las madres trabajadoras eran penalizadas, ya que resultaban excluidas de los subsidios familiares que entregaba el Estado. Además, la mujer casada necesitaba un permiso de su marido para poder trabajar. A nivel educativo, se prohibió la coeducación. Como el destino fundamental de las mujeres era ejercer el rol social de madre y esposa, su educación debía ser diferente y, por tanto, separada. El resultado fue, durante bastantes años, un nivel educativo inferior al que recibían los niños. También se dictaron normas de comportamiento social y buenas costumbres. Los vestidos no debían ser ceñidos ni marcar las formas del cuerpo. Los escotes no podían ser muy pronunciados. Las jóvenes estaban obligadas a usar medias desde los 12 años y los chicos y las chicas no debían coincidir en lugares públicos como piscinas o playas. A finales de la década de 1950, el fracaso de la política autárquica, la nueva situación internacional en la que se reconocía el franquismo y el descontento popular, convencieron al régimen de la necesidad de una reorientación política y económica para poder asegurar su propia supervivencia. La reorientación del régimen franquista fue impulsada por la entrada en el gobierno de algunos ministros vinculados al Opus Dei, que era una institución de la Iglesia Católica cuya principal misión era difundir las creencias del catolicismo y orientar la vida de sus miembros hacia la santidad. Estos ministros del Opus Dei aportaron criterios más técnicos y modernizadores, pero sin desplazar por completo a los grupos franquistas tradicionales, es decir, a los falangistas, a los militares y a los tradicionalistas. Por ello se conoce a este grupo como los tecnócratas, dado su interés por alejarse de las formas más identificadas con el fascismo
y de promover una apertura económica que posibilitase el acercamiento a Europa y favoreciese el desarrollo industrial. En esa dirección, la Falange fue perdiendo protagonismo en el régimen y fue desplazada por el Movimiento Nacional, que era una organización heterogénea que agrupaba a todos los colaboradores del franquismo. También se elaboraron nuevas leyes, entre las que destacaron la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento y la Ley Orgánica del Estado, que definieron al régimen como una democracia orgánica. Pero esto era un eufemismo con el que se continuaba negando la democracia parlamentaria y las libertades individuales, políticas y sindicales. Para asegurar la continuidad del régimen, después de Franco, las Cortes franquistas en 1969 aceptaron al príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor a la jefatura del Estado a título de rey. Los nuevos gobiernos, a partir de 1957, abandonaron la autarquía e iniciaron un proceso de liberalización económica y apertura a la economía europea. Para ello se puso en marcha el Plan de Estabilización, cuyo objetivo era sustituir una economía cerrada y con un fuerte control estatal por una economía vinculada a los circuitos internacionales y con mayor peso de la iniciativa privada. Una vez suprimidos los obstáculos al comercio exterior, se promulgaron una serie de medidas para favorecer la inversión de capital extranjero. Asimismo, el gobierno puso en marcha los llamados planes de desarrollo, que pretendían fomentar el desarrollo industrial y disminuir los desequilibrios entre las diferentes regiones españolas. Con todo, la planificación no fue la causa del crecimiento económico de la década de 1960, sino que se debió en mayor grado al aprovechamiento de la favorable coyuntura económica europea. Entre 1959 y 1973, España conoció un periodo de gran crecimiento de su economía, con unas tasas de crecimiento anual del Producto Interior Bruto superiores a la media de países europeos. Este auge económico se manifestó en un gran crecimiento de la industria que renovó sus bienes de equipo, adoptó nuevas tecnologías y aumentó su diversificación de la oferta de productos. También se produjo un crecimiento del sector servicios, que adquirió gran importancia gracias especialmente a la llegada de turistas. El sector turístico se convirtió en uno de los mayores puntales económicos del país. El comercio exterior conoció un notable crecimiento y las exportaciones se reactivaron, aunque no consiguieron nunca superar a las importaciones. Como resultado de este proceso, entre 1960 y 1973, la renta nacional se incrementó a la vez que aumentaron el poder adquisitivo y los salarios, lo que produjo una mejora general del nivel de vida de la población. Una de las claves del desarrollo económico de la década de 1960 fue su vinculación a la economía de Europa occidental, que permitió exportar los productos agrarios e industriales españoles, enviar a un gran número de trabajadores emigrantes al exterior y recibir enormes ingresos por turismo. Ahora bien, este crecimiento afianzó una economía muy dependiente, ya que gran parte del capital, la tecnología y las divisas provenían del extranjero. Además, presentaba fuertes desequilibrios territoriales y la mayor concentración de la actividad se producía en determinadas regiones: Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia. Finalmente, la economía española resultaba, en su conjunto, poco competitiva y estaba concentrada en actividades que requerían mano de obra, pero que presentaban un escaso contenido tecnológico. Los avances en la economía española comportaron un proceso de cambio social que en pocos años transformó sustancialmente la realidad de España. La mejora de las condiciones de vida provocó un aumento de la natalidad y una disminución de la mortalidad españolas, que produjeron un fuerte aumento demográfico. Además, la población española conoció los movimientos migratorios más importantes de los últimos años. El crecimiento de la población fue superior al ritmo de creación de puestos de trabajo, y buen número de españoles tuvieron que trasladar su lugar de residencia en busca de trabajo y mejores oportunidades. La inmigración exterior afectó a cerca de 2 millones de españoles, que marcharon hacia Alemania, Suiza y Francia, que eran países necesitados de mano de obra en aquellos momentos. El dinero que estos emigrantes enviaban a sus familias fue un elemento importante para el desarrollo económico de esos años. Las migraciones interiores implicaron a un mayor número de españoles, que se desplazaron desde las regiones agrícolas hacia los núcleos industriales. Ese éxodo movilizó a cerca de 4 millones de personas y significó la expansión de las grandes ciudades industriales: Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, y el despoblamiento de muchos núcleos rurales. La rapidez de estos desplazamientos provocó un crecimiento caótico de las ciudades receptoras, donde se construyeron nuevos barrios faltos de planificación y de algunas infraestructuras básicas: asfaltado, luz, alcantarillado. Tras los años de posguerra, en que la sociedad había mantenido formas muy tradicionales, en la década de 1960 se produjo un acelerado cambio social.
La mecanización agrícola y la industrialización dieron lugar a un drástico descenso de la población agraria y a un notable crecimiento de la población urbana dedicada a la industria y a los servicios. La modernización de la economía originó también el crecimiento de la clase media, obreros especializados, profesionales liberales, trabajadores de la administración, la banca, los seguros, frente al número de jornaleros o peones. El incremento de los niveles de renta hizo que las familias pudiesen destinar parte de su presupuesto a la adquisición de bienes de consumo, frigorífico, televisión, automóvil. Así España se fue incorporando a la denominada sociedad de consumo, aunque con menor intensidad que otros países occidentales. La llegada del turismo, la apertura de fronteras y los viajes a otros países permitieron a los españoles tomar contacto con el exterior. Esta apertura de la sociedad comportó cambios en la mentalidad de los españoles. Se impusieron nuevos hábitos de relación social, las mujeres fueron incorporándose a la vida laboral fuera de casa y la Iglesia disminuyó su influencia social. La mentalidad de las nuevas generaciones, que no habían vivido la guerra, cambió radicalmente y poco a poco se fue extendiendo un amplio movimiento social a favor de la democratización de la vida española. La nueva orientación política y económica del régimen franquista también se reflejó en algunas leyes que ayudaron a mejorar el nivel de bienestar de la sociedad española. La Ley de Bases de la Seguridad Social proclamó el derecho de los trabajadores españoles a la seguridad social. La Ley de Prensa suprimió la censura previa. Y una ley de libertad religiosa estableció un relativo margen de tolerancia hacia otras confesiones. También se iniciaron reformas para introducir una educación más técnica y moderna, y se extendió la escolaridad obligatoria desde los 6 hasta los 14 años. La combinación de todos estos cambios educativos llegó con la Ley General de Educación del año 1970, que convirtió en gratuita y general la enseñanza elemental. Los primeros tiempos del franquismo estuvieron marcados por la represión. Todos los partidos políticos y sindicatos tuvieron que pasar a la clandestinidad, y decenas de miles de personas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas por su actividad política. A pesar de ello, desde el primer momento se inició una oposición al franquismo. En la década de 1940 se mantuvo una resistencia armada en forma de guerrillas, el maquis. Su periodo de máximo apogeo fue entre 1945 y 1947, cuando el triunfo de las potencias democráticas en la Segunda Guerra Mundial creó la esperanza de que estas potencias derribarían la dictadura. Cuando la perspectiva de una rápida caída del franquismo se desvaneció, las estrategias de los grupos de oposición se modificaron. Poco a poco se abandonó la lucha armada, a excepción de algunos grupos aislados que mantuvieron su actividad hasta 1952. En la clandestinidad, el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Obrero Español y la Confederación Nacional del Trabajo, que tenían a sus dirigentes en el exilio, desarrollaron actividades de oposición al régimen. Los comunistas consiguieron una mayor implantación, sobre todo entre los obreros y los estudiantes, y desarrollaron una acción política antifranquista más organizada. Los antiguos sindicatos UGT y CNT quedaron bastante diezmados y en 1964 se fundó el Sindicato de Comisiones Obreras, que luchó por conseguir mejoras en los salarios, de las condiciones laborales y de las libertades democráticas. También se formaron núcleos de oposición integrados por monárquicos y democristianos, que impulsaron la reunión de Múnich de 1962, donde se planteó la necesidad de democratizar el país como condición para su entrada en el mercado común europeo. Los partidos nacionalistas también fueron reorganizándose. En el País Vasco, el PNV fue la fuerza hegemónica, pero el hecho de mayor repercusión consistió en la creación en 1959 de la organización terrorista ETA, que propugnaba la lucha armada. En Cataluña surgieron nuevas organizaciones, el Front Nacional de Cataluña y el Movimiento Socialista de Cataluña, y en 1971 se creó la Asamblea de Cataluña, que coordinaba todos los movimientos de oposición. A partir de la década de 1950, las precarias condiciones de vida de la posguerra impulsaron las primeras movilizaciones contra el régimen, entre los que destacaron la huelga de tranvías de Barcelona de 1951 y la de los mineros asturianos de 1958. Los cambios de la década de 1960 y sobre todo de la década de 1970 propiciaron un aumento significativo de la oposición al régimen. La sociedad española empezaba a perder el miedo a la dictadura y las manifestaciones en las calles aumentaron, así como los actos contra el régimen y la conflictividad laboral. El crecimiento del número de asalariados y la organización de sindicatos clandestinos dio lugar a un aumento de los conflictos laborales. En el año 1962,
se produjeron las primeras huelgas importantes en Asturias, Cataluña, Andalucía y el País Vasco, que aumentaron notablemente en la década de 1970. La universidad fue también uno de los principales focos de oposición antifranquista. En 1965 tuvieron lugar las primeras manifestaciones estudiantiles importantes en Madrid, y en 1966 se creó en Barcelona el Sindicato Democrático de Estudiantes, que se oponía al franquista Sindicato Español Universitario. La Iglesia Católica vio surgir en su seno grupos disidentes del franquismo. La actividad de grupos cristianos ligados al mundo obrero, como la Juventud Obrera Cristiana, y la nueva actitud de parte del clero evidenciaron que la Iglesia española ya no era monolítica como sustento ideológico del régimen. A partir de 1973 se inició un cambio en la economía de los países occidentales, provocado por el rápido aumento del precio del petróleo y de las materias primas. La crisis del petróleo puso fin al periodo de crecimiento y de prosperidad anterior e inauguró una época de profunda recesión económica. En España, esta crisis se inició con una alza continua de los precios, con un retroceso del turismo que redujo la entrada de divisas y con una disminución de las inversiones extranjeras. Esta situación afectó sobre todo al sector industrial, y muchas industrias quebraron, generando un aumento del paro. En consecuencia, a partir de 1975, los índices de crecimiento de la economía española se frenaron bruscamente. La inflación llegó hasta el 26% anual y el paro no dejó de aumentar. En esta difícil situación económica, España tuvo que hacer frente a la muerte de Franco y al proceso de transición hacia la democracia. En 1973, Franco ya estaba gravemente enfermo y por primera vez nombró un jefe de gobierno, el almirante Carrero Blanco, que fue asesinado en diciembre de ese mismo año en un atentado de ETA. Su desaparición fue un duro golpe para el franquismo, ya que se le consideraba el personaje clave para asegurar la continuidad del régimen. A partir de ese momento, se hizo más evidente la consolidación de dos grupos dentro del franquismo. Los inmovilistas defendían el mantenimiento intacto del franquismo, mientras que los aperturistas apostaban por un proceso de reformas progresivas. En enero de 1974 se constituyó un nuevo gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro, que prometió una apertura política, pero las reformas anunciadas fueron insignificantes. Muchos aperturistas mostraron su descontento ante la timidez de los cambios, mientras que los inmovilistas empezaron a defender violentamente en la calle la necesidad de mantener intactos los principios y las instituciones del franquismo. Los antifranquistas se coordinaron en plataformas unitarias, la Junta Democrática y la Plataforma Democrática, y manifestaron que no aceptarían ningún cambio que no comportase la concesión de una amnistía, el reconocimiento de las libertades y la convocatoria de elecciones libres. En la calle, las movilizaciones populares en demanda de la democratización del régimen aumentaron significativamente. Ante esta situación de fondo, Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Durante esos años, había un grave conflicto en la colonia española del Sáhara, que era ambicionada por sus vecinos debido a la riqueza en fosfatos. En 1973 se había creado el Frente Polisario, que era una organización nacionalista y socialista que propugnaba la independencia. Entonces optó por la descolonización, pero el rey de Marruecos organizó en 1975 una invasión pacífica del territorio, llamada Marcha Verde. El gobierno español, temeroso de un conflicto bélico, claudicó y firmó un acuerdo que significó la entrega del Sáhara a Marruecos y a Mauritania. El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I juró su cargo como rey de España y en su mensaje dejó entrever su voluntad de promover el cambio político. El nuevo gobierno, presidido también por Carlos Arias Navarro, se mostró incapaz de llevar a cabo cualquier reforma democrática y el rey forzó su dimisión. En esta situación, la oposición democrática impulsó movilizaciones reivindicativas. En la calle, la población expresó mediante huelgas y manifestaciones su deseo de un cambio político que comportara la amnistía para los presos políticos y la recuperación de las libertades democráticas. En julio de 1976 fue nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, que era un político aperturista que inició el camino legal para el desmantelamiento del franquismo. El gobierno buscó el apoyo de la oposición, que aceptó una reforma pactada, es decir, la consecución de la democracia mediante un compromiso entre todas las fuerzas políticas partidarias de instaurar un régimen democrático en España. En 1976 se aprobó la Ley de Reforma Política, que organizaba la transformación de las Cortes franquistas en un Congreso de Diputados y un Senado elegidos por sufragio universal. Al año siguiente
Se legalizaron los partidos políticos y los sindicatos. Se suprimió el movimiento nacional y se concedieron 2 amnistías políticas. Las primeras elecciones libres desde la Guerra Civil se convocaron para el 15 de junio de 1977. El camino a la democracia estaba abierto. Y eso es todo. Un saludo.